Buenos días a todos. Comenzamos en 2 minutos. Eh, por favor, esperar que entre otras personas y ya comienzo. Buenos días y buenas tardes. Mi nombre es Jesús Velázquez. Voy a impartir el webinar a los cuales ustedes han atendido, que es básicamente la presentación de la visión de Hypothalamus, de Hypothalamus Artificial Intelligence, de lo que es hoy en día lo que en inglés llamamos Enterprise Wide Optimization, o sea, la optimización de la empresa global. Esto es parte de todas las actividades de difusión de tecnología que hacemos permanentemente alrededor del trabajo que está realizando Hypothalamus. Entonces, primero voy a hablar de qué es Hypothalamus. Brevemente, es una compañía. Es un spin-off de una compañía originalmente colombiana, actualmente una compañía norteamericana dedicada a la investigación y desarrollo en tecnologías para la toma de decisiones en todo lo que es integración de inteligencia artificial y programación matemática. Yo tengo la suerte de ser su jefe científico y uno de los promotores de la empresa y propietarios de la empresa. Las personas que estén interesadas en mayor información, en todos los slides aparece un link en el cual pudiesen ver lo que se está trabajando. La primera parte de la charla, que es parte de lo que, como ve Hypothalamus, toda la parte de lo que es la toma de decisiones, la inteligencia artificial llamémosla, la industria 4.0, los cambios que están pasando, tienen que ver con algunos conceptos que son disruptivos en la forma de hacer la matemática y que se van a presentar de manera aplicada en esta charla. Para las personas que estén interesadas, todo este tema lo agrupamos bajo el concepto de lo que son los hipotálamos artificiales, que como lo llamamos originalmente, y que hoy en día lo llamamos los cerebros artificiales de las organizaciones. Y en síntesis, pues que construir un cerebro para una organización, igual que los humanos tenemos la suerte de tener un cerebro, pues es estudiar el mismo cerebro humano, ver cómo se conecta y ver su relación con toda la parte matemática. Y como ya había dicho Galileo Galilei, que el universo lo construyó Dios, o lo escribió Dios con matemáticas, pues yo creería que la única forma que tenemos de construir cerebros artificiales para las organizaciones es con base en matemáticas, y eso es lo que vamos a ver. Hay algunos papers publicados que ustedes los pueden mirar y que pueden complementar lo que vamos a ver. Esta es una presentación general. Hay complementos en otras básicamente en otras con webinars, en videos y todo, y quien esté interesado pues se le puede facilitar toda la información. Hay una parte que es muy importante de la inteligencia artificial y es el momento en el cual
pues hablemos de dos tipos de robots que están metidos los físicos, o sea, los, como todo lo que tenemos, drones y cosas similares que son físicos, pero donde se acumula todo el conocimiento es realmente la parte cognitiva que nos da origen a robots cognitivos que no existen, que no son físicos, que son software, que son algoritmos, que son básicamente software, hoy en día procesadores, y lo que va a ocurrir en el futuro, en mi opinión, es la conversación entre ellos. O sea, para que se dé toda la evolución realmente de cómo opera el cerebro, y vamos a hacer algunos comentarios, y de lo que eso cómo se traduce eso en la organización, es que se puedan haber comunicaciones autónomas, distribuidas, permanentes, en tiempo real, entre las diferentes robots o procesadores que tiene que tener un cerebro. Y es como lo hace el ser humano. Si nosotros recordamos el video, los primeros videos que veíamos de lo que era un robot, pues un robot movía primero la mano derecha y luego la mano izquierda y luego el pie derecho y luego el pie izquierdo y volvía a conseguir a comenzar el loop. Y básicamente eso estaba determinado por el hecho que los procesadores en ese momento eran secuenciales. Y entonces no lo podíamos hacer de otra forma, era la única forma. Y hoy en día lo que tenemos es una computación paralela a todo nivel, y unido a esa computación paralela a todo nivel, lo que tenemos es una matemática paralela. Yo diría que una de las cosas fundamentales que tenemos detrás de todo el desarrollo que se tiene que dar en la inteligencia artificial, en la programación matemática, en el modelamiento matemático avanzado, es definitivamente terminar como terminaron las hojas de papel para hacer modelos matemáticos. El señor Taylor, el señor Newton, el señor Lagrange, hacían sus modelos matemáticos en papel. Antes los hacían en papiros, porque es que era la evolución lógica. Después llegó el señor Danzig y en toda esa evolución, pues comenzó y plantea cómo hacer una matemática iterativa en un solo procesador. Y comenzamos en los 47 a lo que es la matemática, llamemos ya de computación, orientada a la computación, donde desaparece el papel. No tiene sentido pensar en papel. Pero hoy en día lo que no tiene sentido es pensar en una matemática de un solo procesador, sino una matemática paralela. Y paralela es para que podamos hablar. Y los cimientos de esa matemática, los cimientos de esos algoritmos están dados desde el año 1960. Y si los estudiamos, es cosas que ya se han escrito y que se desarrollan. Pues mire, lo que ya tenemos y que es estable y que ya se sabe que funciona y que no hay duda que funciona, es todo lo que originalmente hicieron investigadores que pasaron del cálculo secuencial iterativo a un cálculo paralelo permanente, como Danzig Wolf, como Benders, como todas las personas que Van Roy, que comienzan a ir a trabajar y que uno tiene la suerte de meterse en el área. Y eso va a determinar en un procesamiento paralelo de múltiples elementos que son los que están haciendo esa inteligencia que es la que tiene el ser humano. El ser humano piensa en paralelo. Yo no monto en bicicleta y después miro la flor y luego miro hacia el cielo a ver si va a llover y vuelvo a mirar la carretera a ver si me caigo en un hueco. Yo voy mirando todo y todo está trabajando de una manera armónica, tratando de que le vaya bien a uno ese paseo en bicicleta que está haciendo. Entonces, toda esa transformación nos va a llevar a una sigla que yo la llamo ART-DO, que es optimización distribuida, o sea, distribuida porque es en múltiples agentes, o sea, no está en un solo sitio, así como hoy tenemos generación de energía distribuida. Antes tenemos una gran central que ponía toda la energía, hoy tenemos mucha energía que la podemos sacar de muchas formas, en tiempo real, porque esa es la industria 4.0, es una industria de tiempo real. Por todos lados tenemos comunicaciones autónoma, o sea, que es capaz de tomar decisiones sola, no está preguntándole a todo el mundo, yo puedo o no puedo hacerlo, y permanente porque la confiabilidad de los sistemas es permanente. Y entonces vamos a hablar de optimización distribuida autónoma de tiempo real, ¿sí? Y eso básicamente es lo que
pide la industria 4.0, pero es lo que es la lógica, en mi opinión, de la evolución en el futuro de la computación. Entonces, con ese preámbulo eso es el área de trabajo y de investigación de Hipotálamos, Artificial Intelligence. Eso es, somos una compañía dedicada a la investigación, dedicada a convertirse en un proveedor importante de tecnologías modernas y de aprovechar un espacio en el mercado del modelamiento matemático que, creo, en mi opinión, tiene que cambiar radicalmente a un modelamiento matemático integrando inteligencia artificial, integrando programación matemática y fundamentalmente con un pensamiento paralelo, un pensamiento distribuido, y eso implica ver la matemática diferente, o sea, cambiar. Son los mismos conceptos, pero verlos de otra manera. Desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista de lo que conocen muchas de las personas, pues hay unos libros y hay dos autores que comienzan a transformar la forma como hablamos de lo que antes era investigación de operaciones y modelamiento de procesos estocásticos e inteligencia artificial tradicional. Hice el libro de Competing on Analytics de Davenport y Harris y otros libros similares, y es que básicamente cuando ellos cambian la palabra investigación de operaciones, la cambiamos por analítica, y entonces toma una fuerza la analítica que desafortunadamente, en mi opinión, se ha quedado parado en la parte de la analítica predictiva, como la vamos a ver. Este libro, pues, habla de muchas cosas, es simplemente el momento, en mi opinión, año 2005-2006, que se comienza a cambiar de cómo hablamos cómo hablamos y presentamos la parte de modelamiento matemático. Y quizás la cambiamos y la presentamos de otra forma, fundamentalmente porque no era rentable los anteriores nombres. No porque haya cambiado en esencia lo que no aparecieron nuevas tecnologías y nuevas metodologías. Se cambió el nombre y la forma de llegar al mercado. Y es importante en los mercados porque los mercados son los que permiten que se desarrolle la tecnología. Aquí tenemos una visión del año más o menos 2010 de IBM, en el cual nos organiza la parte de cómo es la analítica que ellos ven, y viene del libro de Davenport y Harris. Y hablamos de tres tipos de analítica. La descriptiva, que son básicamente bases de datos, que no hay mucho modelamiento matemático, lo que hay es que descripción, que hay SQL, básicamente un lenguaje estructurado. Las bases de datos tienen la fortuna de volverse estándares desde los años 1980. Prácticamente surge el modelo relacional, surge una sola forma, entre comillas, una sola forma de almacenar los datos, pero fundamentalmente surgen normas. Eso le ha faltado a la parte de modelamiento matemático. Seguimos en una torre de Babel donde cada uno hace lo que cree que debe hacer y no tenemos estándares. Y dividimos esa descriptiva, que es simplemente consultar las bases de datos para ver esos hechos que suponemos están almacenados ya ordenadamente, y pasamos a los dos siguientes niveles de esa analítica, que es la predictiva y la prescriptiva. La predictiva, como lo dice, hacer forecast, predecir, y la prescriptiva, optimizar, tomar decisiones. Y es porque eso es lo que tenemos que hacer en todas las empresas permanentemente. Y lo que sí es muy importante de los diferentes círculos que tenemos acá es que no todo es lo mismo. Acá lo que está hablando IBM y lo que ya venía en el libro de Harris y lo que hay una conciencia, no es lo mismo simular que optimizar, no es lo mismo solo predecir y no optimizar. Acá hay una diferencia en lo que se implica la complejidad que yo puedo manejar y la competitividad. Y eso se termina sintetizando en que lo mejor de la especie, la programación estocástica, es la unión realmente de programación matemática y procesos estocásticos, que en alguna época solo se limitaba a simulación. O sea, hay mucha todavía, hay tendencia, hay tecnologías que dicen, no, es que hay que hacer algo estocástico, entonces vamos a simular. No, hoy en día la programación matemática pues es totalmente robusta y sólida en incorporar la incertidumbre en el proceso de optimización, en
controlar el riesgo, en manejar diferentes tipos de riesgo, en manejar, es una tecnología sólida. ¿Bien? Y lo que termina ocurriendo es que eso se me comienza a convertir en beneficio social, ¿sí? No es lo mismo cuando nosotros lo hacemos con simulación, que es el primer gran cambio, digamos, cultural, porque las dos nacen al mismo tiempo, cuando nace el computador digital, pero es que cuando yo tengo un modelo de decisión basado en simulación, el que itera es un humano. Ese humano itera, ¿sí? Y entonces es el que hace los loops y cuando se le acabó el tiempo para poder hacer el siguiente loop, pues toma la decisión, le pone mucha lógica y da un modelo de simulación que nos da unos resultados. La gran diferencia está en que cuando yo tengo un modelo de optimización, pues el que itera es un computador. Y hay una lógica matemática que ese es el que itera. Y ese diferencial va a implicar una diferencia positiva en el impacto. Y el impacto puede ser cualquier cosa. Cuando el que hizo modelos de optimización para controlar el COVID-19 tuvo menos muertos que el que lo hizo con modelos de simulación. Pero el que lo aplica en su empresa, pues tiene más ganancia con un modelo de optimización que con una simulación, y el que lo aplica para la sociedad, pues tiene una mejor sociedad si lo aplica con optimización que con simulación. Y eso de iterar con el computador hay que hacer claridad que no es todo lo mismo, o sea, que es otra de las creencias de que porque la palabra analítica se vuelve estándar y todo el mundo hablamos de analítica y ciencia de los datos, todo da lo mismo. Pues la ciencia de los datos básica es Excel, que no es nada. Qué pena con las personas que hayan desarrollado una cultura de hacer modelos en Excel, que son modelos mentales, modelos basados en ideas mentales. Eso no es optimizar. Eso es simplemente, pues, pongo mucha lógica y hago buena práctica. A partir de ahí podemos hacer muchas cosas. Hay muchas cosas que van creciendo, como por ejemplo son toda la parte de modelos de metaheurísticas, que nacen de un razonamiento lógico, de una observación de la realidad, como las colonias de hormigas, los diferentes algoritmos que se nombran, algoritmo genético, reconocido simulado, colonias de hormigas y otros, que simplemente es que las hormigas lo hacen bien. O sea, no podemos decir que las hormigas lo hacen mal. Han sobrevivido, son impresionantes y todo, pero no son las mejores. Seguro que no van a pasar una prueba matemática que diga que la mejor forma de construir algo y la única forma son las hormigas. Para todo, no. Es una forma y es un razonamiento lógico. También toda la experiencia en Machine Learning, en clasificación, en observar patrones, también nos ayuda a hacer modelos que simplemente, pues yo divido el mundo en lo exitoso y lo no exitoso, y luego trato de encontrar decisiones que son exitosas. Y entonces yo tengo acá una forma que está más orientada a traer lo que yo llamaría modelos de tipo Machine Learning, mientras que estos son metaheurísticas basadas más y clasificadas más en lo que yo ya estaría llamando inteligencia artificial. Aquí los nombres no son muy universales, no son muy precisos de cómo son las decisiones. Pero lo que sí está muy claro es que la programación matemática es una sola. Las leyes matemáticas no tienen dos posiciones, no hay dos teorías del máximo y del mínimo, hay una teoría, hay unas leyes que se descubrieron, hay unos señores que comenzaron con el señor Newton, Lagrange, todo eso, y que son leyes que se cumplen. Y eso es programación matemática, y eso es modelaje matemático basado en álgebra, y eso sí está claro. Y esto es lo que sí realmente termina produciendo la ganancia. Y eso nos ha venido a afectar de todo lo que está ocurriendo a nivel de la analítica. De eso que estamos llamando analítica, que sería, ok, un razonamiento científico con una alta composición matemática permanentemente para describir el mundo y analizar. Entonces, este es el punto de partida, digamos, de IBM, simplemente la traducción de IBM, donde en el 2010 pues, parábamos en la parte, para ahora, nivel prescriptiva. E inmediatamente aparece el hombre cognitivo, que ya comienza a ser algo bastante, ya qué es cognitivo y qué no es cognitivo, pero obviamente se tuvo que haber llegado a una parte prescriptiva, porque no tiene sentido evolucionar sobre algo que tiene defectos.
Y no estarlo haciendo con matemáticas para mí tiene efectos. Yo ya lo puedo hacer con matemáticas. Y entonces, bien, venimos a la parte cognitiva que está más orientado a lograr esos automatismos, a la integrar toda la optimización ya como algo que es el nivel de poder por lo menos tratar de influir en la generación de conocimiento. Entonces, yo no estoy diciendo en ningún momento que los robots van a pensar como nosotros. Yo creo que es imposible. Pero los robots sí nos van a ayudar a hacer las cosas mucho mejores. Eso sí, y nos van a acelerar el pensamiento. Nos van a acelerar la forma de descubrir nuevas verdades. Y eso es lo que está haciendo, lo que encontramos en toda la parte de desarrollo de ideas y desarrollo de metodologías. Entonces tenemos que eso que va a llegar a lo que podríamos llamar analítica cognitiva, tiene una parte fundamental que es el desarrollo de la matemática paralela. Porque es que es esa matemática paralela la que va tomando potencia y la que me va abriendo esos espacios hasta llegar a lo que hoy en día llamamos cerebros artificiales, que es para hipotálamos y para la investigación que estamos realizando un cerebro artificial. Pues es tratar, no somos neurocientíficos ni nada parecido, pero básicamente observamos y aprendemos más por copia, por entender un poco los conceptos básicos que por ser investigadores en esa área del conocimiento que está tomando mucha fuerza para tratar de explicar el modelamiento. Y es simplemente, por ejemplo, un cerebro tiene 3 grandes elementos, tiene la corteza cerebral, que es un punto de digamos, sensible con el cual se interacciona por la parte realmente donde entran las señales y donde se procesan y se sintetizan aparentemente muchos modelos. Eso es lo que yo he entendido. Tengo el hipotálamo, que es un estabilizador, que es el que ya sí le toca mezclar todo ese conocimiento, y tengo un hipocampo donde de una forma u otra tengo que ir almacenando cosas. Y esos son los elementos que tiene que tener. Si no los tengo, si yo hago un cerebro sin hipocampo, pues todos los días vuelvo a aprender. ¿Por qué? Pues porque se me olvida, tengo que almacenar. Pero es lo mismo que si hago en una empresa una inteligencia artificial fuerte, completa, y no tengo un sistema de almacenamiento de esas experiencias. Y eso lo vamos a ver en lo que se plantea pues ya para estructurar cerebros artificiales para las organizaciones. No estamos hablando de cerebros artificiales para los humanos. Entonces, y eso va a estar muy unido también, esta parte paralela, porque esto me va cambiando, de ir pasando el tipo de computación que hacemos. De cómo es la informática, pues hemos salido de una informática monolítica, digamos que le damos origen a la informática cuando nace el computador digital en 1945, por 47, 45, que se formaliza, pues a una informática monolítica por ser secuencial. Entonces uno hacía un mega algoritmo que tenía todo, a una informática paralela que ya comienza, tanto la matemática se tiene que volver paralela y los procesadores son paralelos, ¿sí? Y eso es lo que tenemos, un computador pequeño para una empresa pequeña en el año 75, 80 valía $1 millón un procesador. Eso era lo que costaba, eso le costó a la universidad donde yo me gradué, el computador donde yo hice mi tesis en los años 75, mi tesis de maestría. Eso había costado $1 millón. Hoy en día millones no, pero sí miles de procesadores están al acceso de una tarjeta de crédito. Y cada día va a haber más. Y eso también me permite a mí de entender que el mundo no es una aglomeración de cosas que no están conectadas, sino que cuando uno mira, y eso se ve también en la parte de cómo están organizadas la corteza, básicamente el neocórtex, es que las conexiones que hay en el cerebro, pues si bien tenemos millones de redes neuronales, y por redes neuronales aparentemente en toda parte del cuerpo, pero lo que no tenemos es un cableado de todas con todas. Eso no es verdad. Eso sí no, es escasa la comunicación, y eso se parece a como son las matrices de los modelos matemáticos en la realidad. Hay las matrices, de lo primero que uno aprende cuando comienza a hacer algoritmo es que la matriz es dispersa, que no es todo con todo, que las conexiones son pocas, son fundamentales, y que perder una conexión
me lleva a perder muchas cosas. Y eso está unido también con toda la parte de procesamiento, cómo lo puedo llegar a hacer, porque entonces ya puedo cambiar ese procesamiento a un procesamiento distribuido. Pero también eso me lleva a una conectividad que es fundamental, que es un modelamiento atomizado. Hay dos tipos de tratar de enfrentar esa realidad, que es a partir de un esquema top-down, que fue el que yo aprendí en la universidad, donde uno hacía un modelo agregado, ¿sí? Entonces uno hacía la economía de Colombia. Y entonces, bueno, ¿y eso qué es? Un modelo econométrico para Colombia. Pero es que resulta que Colombia son un montón de municipios, departamentos y todo eso. Hay que descomponerlo para realmente poder tomar decisiones. Ah, no, pues partámoslo de alguna forma. Hoy en día, la forma de construir el modelo es, no, es la suma de los átomos lo que da el todo, y no es el todo partido de alguna forma lo que dan los átomos. Entonces hay que modelar el bottom-up. Y si yo tengo matemática paralela, pequeña, pues yo voy modelando elemento por elemento, y eso se une después con toda la matemática. Y al final vamos a encontrar, que es parte del trabajo que no se ha hecho, es que se requiere un lenguaje universal para los robots, soportado en matemáticas, para que los robots puedan hablar. Esa es otra parte que es radical. Yo no puedo poner a hablar robots donde cada uno pone las reglas que quiere o cree que son. No. Y la matemática, pues, se cumple, y se cumple en todos lados. Así como la representación algebraica se cumple en todos lados, se cumple en todos lados que esas leyes matemáticas en China, en Japón, en los árabes, a lo largo del tiempo, siempre se van consolidando y se cumple. Y eso nos lleva a una nueva tipo de analítica, que es entonces, el nuevo mundo es una analítica paralela y distribuida. No podemos pensar que esa enjambre de drones que tenemos ahí, que es lo que nos van a abundar, enjambre de elementos físicos, esos son todos los sistemas ciberfísicos, miles de carros andando por las carreteras, hablando entre ellos, van a ser controlados por un algoritmo superior, ¿sí? Que tiene a todos los drones y que los procesa. No. Es cada dron tiene su inteligencia, cada dron tiene su conversación, cada dron sabe lo que va a hacer, lo que él tiene que hacer, lo tiene que comunicar al otro, y tiene que ser universal, porque es que no puede ser que yo me invente un dron que tiene unos estándares y el vecino se entrega otro dron que tiene otros estándares. Entonces nos vamos a estrellar cuando los dos estamos sacando el dron del estacionamiento. No hay forma. Entonces viene una nueva visión de toda esa parte, y es unida y pegada de la mano a la industria 4.0. ¿Y eso cómo, en qué se traduce? Se traduce en mayor rentabilidad. Y ya en el año 2010, más o menos, porque esos son los papers y el origen de esto, pues mire, el hacerlo como programación matemática, la productividad se iba de 23 a 1 el hacerlo con simulación. Esto es más o menos, esto es sacado de documentos. Entonces, digamos que una organización que lo hace con Excel produce 1. Una organización que ya no cree en Excel, sino que cree en la analítica, pues produce 3. Una organización que no cree en la intuición, que no la acepta, y las hay, no es verdad, principalmente en Latinoamérica, donde creemos que esto no es verdad, que no lo utilizamos, entonces no existe, no, eso no es verdad. Hay organizaciones que no creen en la intuición, y usted me lo muestra. Como nadie se montaría en un avión, ¿sí? Que uno no estuviera confiado en que cumple las leyes aerodinámicas, que están estandarizadas, que están bien formalizadas, porque si no el avión se cae. Entonces, básicamente, hasta ahí tenemos todo lo que aporta la matemática, y ahora entra el Big Data, y eso me lo lleva a 23. Y yo hice esta descomposición, esto sí es intuitivo, y yo creo que es más o menos así. El Big Data pone 4, esto es una multiplicación, no es una suma, y al final el que no lo esté haciendo con toda la potencia, pues está produciendo 1. El que está atrasado y sigue pensando en Excel y cosas por el estilo, pues produce 1, y el otro produce 23, por lo tanto no hay competencia, ¿sí? Y eso es viejo, esta es una cita del profesor Shapiro desde ese tiempo, año 1900, comienzo de la década de los 90, en el cual llega y dice: no se sorprenda porque su cliente se ahorra el 8%.
Es que entre el 13 y el 20% más barato, eso es lo que usted va a conseguir. Y eso ya mueve las utilidades y el valor de la acción de las empresas. Entonces, si yo voy a comprar una empresa y yo sé que la empresa objetivo no utiliza matemáticas, pues lo mejor que puedo hacer es quedarme callado y que no utilice matemáticas, porque tengo el 20%, el 15% de utilidad simplemente por tecnología soft, porque la matemática es lo más soft. El conocimiento que estamos hablando no implica siquiera cuando ya se comienza a volver productivo, no implica inversiones reales, o sea, inversiones durísimas en dinero. Y acá lo vemos en el premio Edelman de hace 2 años, Franz Edelman de la Sociedad de Investigación de Operaciones y Ciencias de la Administración Norteamericana, Informs, para Intel, en la cual Intel reconoce, ¿sí?, que 25.000 millones de dólares ellos se los atribuye. Esos son los números de Intel, certificados por los cuales le dan el premio, y ahí están más o menos y se pueden conseguir los papers. Me he ganado 25.000 millones de dólares por saber hacer matemáticas. Eso es lo que está diciendo. Entonces, primero que todo he tratado de dar el soporte. Mire, el soporte de la matemática no es que es muy bonita, muy chévere, me gusta mucho, o es música para mis oídos, o así yo puedo hacer música. No, el soporte de la matemática ya, si nos limitamos al mundo empresarial y al beneficio social, eso es porque es buena, es que produce utilidad, produce ganancia, produce riqueza, ahorra energía y nos podría producir mejor vida. Bien, eso que se ha visto, pues trae un golpe directo a cómo se ven las organizaciones, a cómo se manejan y se deben manejar las organizaciones. Entonces, esta es una parte que pues, tenemos como en nuestra área de investigación, pues quien quiera consultar en el PDF que se les va a hacer llegar, pues están todos los links a más documentos. Entonces vamos a hablar de la optimización de la empresa integral, de empresa amplia completamente, en el caso de un sector industrial general, ¿sí? Entonces, primero que todo, hablamos para nosotros, mire, ese es el hipotálamo de la organización. O sea, y ahorita vamos a ver de que cómo ha cambiado la visión de las organizaciones y cómo tenemos, y si no ha cambiado, cómo tenemos que cambiarla para poder que sean modernas y se adapten a la industria 4.0 y no sean un parche en la industria 4.0. Porque es que la industria 4.0 tiene Internet de las cosas, tiene comunicaciones, tiene estándares, tiene velocidad, tiene paralelismo. El modelamiento matemático es fundamental y ya vimos que a Intel le produce 25.000 millones de dólares, no $1, no 25 millones, 25.000 millones de dólares. Sumen y es impactado el valor de lo que es Intel y lo reconocen públicamente. Y es porque tenemos que, cuando miramos una organización, pues tenemos que mirar las diferentes dimensiones en las cuales hay que moverse. La parte de las funciones que hay que cumplir la organización, el espacio donde está la organización, la jerarquía, que es la planificación de la toma de decisiones, y en todos los negocios que se meten, porque al final todo viene de los negocios que se hace y vemos que las organizaciones pues van a cambiar. Al final va a quedar una sola organización que es dueña de todo. Eso es básicamente lo que vemos, una concentración que es inevitable. Y es cambiar también, antes hablábamos de SCM, Supply Chain Management, y cambiar eso, mire, eso desaparece a EW, porque lo que tenemos es Enterprise Wide Optimization. Y es que lo lógico, es el siguiente paso. Entonces, normalmente lo que hemos encontrado para explicar muchas cosas y ordenar las ideas, pues mire, yo tengo una parte de Sales and Operation Planning, que es algo típico, y eso ya se viene haciendo hace muchos años, que la vamos ahorita a aclarar y qué es el modelo matemático que vamos a trabajar, no tanto a nivel de modelos, sino a nivel de conceptos, pero hay un siguiente nivel que están y que lo hacen ya muchas organizaciones, que es el IBP. Integrated Business Plan. Y es que es el siguiente paso, porque era lo lógico. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Que tenemos que primero que todo organizar nuestras cadenas y vamos a hablar de cadenas de oferta y de cadenas de demanda. Aquí tenemos las conexiones que tiene que hacer una organización integral, una enterprise wide, ¿sí? Ya que tiene que
tiene que ser coherente en el tiempo. ¿No? El tiempo, lo que voy a hacer dentro de 5 años me afecta como lo que estoy haciendo hoy y me terminará afectando lo que pienso que creo que voy a hacer dentro de 10 años. La funcional, o sea, yo no puedo pensar en estar despidiendo gente y estar comprando máquinas con intensivas en mano de obra. Pues no, ¿qué para dónde va? ¿Con qué gente? No puede estar. Y no puedo estar pensando en volverme transformación digital y no estar capacitando a la gente en transformación digital. Entonces las funciones de las diferentes partes las vamos a ver. Las regiones, pues mire, tiene que escoger, en algún momento tiene que escoger las regiones, los negocios en los cuales se meten, que en algunos casos pues llegan a sectores, a negocios de negocios. Entonces todo eso hay que coordinarlo. Y entonces digamos que la primera parte de la división, la primera división básica de la visión de la empresa es, hablemos de 2 cadenas porque así son los mercados. Los que ofrecen y los que demandan, la cadena de oferta y la cadena de demanda. Y es que lo que encontramos es que la cadena productiva de cualquier organización petrolera, minera, lechera, ¿sí? Educativa, pues tiene una parte en donde comienza el supply chain, donde está la oferta de materias básicas, y se termina mirando al cliente. Y acá hay una evolución. Sí, aquí vienen todas las funciones, pero hay una evolución de los modelos matemáticos y hay una evolución de todo lo que hay que hacer para planificar y programar esas cadenas a lo largo de otra cadena, que es la cadena de transporte y operaciones logísticas, porque hay que ir llevando todo desde ir la piedrita que saqué la mina, que la voy a convertir finalmente en un elemento mercadeable, desde el litro de leche cruda que saqué, que tengo que transformarlo en un yogur, porque lo que me compro es un yogur, no leche cruda. Entonces todo eso lo vamos a ver y eso me lleva a una cadena que mínimo tiene 2 niveles, que es la oferta y la demanda. La demanda es la que realmente jala, ¿sí? Y es la que yo tengo que mirar, pero ya tengo una primera división y es lo que nos generó lo que se llama Sales and Operation Plan, y que tal como lo dice son Sales and Operation, las operations son de producción, la planificación integrada. Y entonces esos modelos pues va a tocar hacerlos, van creciendo, los modelos van a que irlos mirando en que el modelo que hicimos es otra de las falacias, en mi opinión, que hay en la parte de cómo utilizar los modelos, que yo ya tengo un modelo. Usted ya tiene un modelo y tiene un solo teléfono celular. No, yo cambio de teléfono celular cada 6 meses. Y de modelo, no, nunca, porque es que yo compré un modelo en el año 2000, en 1990 y con ese sirve. No, eso no ha cambiado todo. Y por lo tanto sus modelos deberían cambiar más rápido que su celular. Porque van cambiando. No es lo mismo si un modelamiento agregado de la demanda, que nos tocaba hacer antes, y a un modelo que se hace hoy casi que por casa, si yo lo quisiera hacer. O sea, eso va cambiando. Y la visión también ha ido cambiando. La visión inicial del supply chain management, pues ha cambiado al demand chain management, o sea, son 2 cadenas que yo tengo que gerenciar, ¿sí? Que las voy a integrar y es lo que me dan en el S&OP, que sí tiene una forma de integrarse, que ahorita vamos a ver cómo creo que, o sea, no cómo creo, no, cómo está cambiando, y donde el IBP lo que me dice es, hay que meterle más funciones, y mínimo, ¿qué funciones? Pues métale la parte financiera. Esto es un diagrama bastante conocido, yo lo conocí en una publicación del profesor Shapiro en el año 2003, esto no es disruptivo, esto ya se sabía, o sea, hay que comenzar a ampliar las funciones del modelamiento matemático y es de las primeras definiciones de Enterprise Value Optimization que uno veía en el año 2003, o sea, hace 20 años. O sea, que eso viene y es métale más funciones. Entonces yo tengo que comenzar a mirar, pues primero que tengo que ordenar en el tiempo cómo son los modelos, desde la estrategia, táctica, operación, hasta llegar a hoy a que nos aparece por ejemplo, para mí esto ha cambiado en los últimos 5 años, digamos 10 años. Pues uno antes hablaba de control óptimo avanzado en real time, y eran para las grandes plantas procesadores, pero hoy real time y control óptimo y permanente, eso es para una
flota de camiones que esté trabajando, distribuyendo, se puede estar replanificando permanentemente, porque es que yo tengo todo, yo puedo estar bajando de Waze los datos permanentemente y permanentemente ir corrigiendo y permanentemente estoy haciendo todo. O sea, el control óptimo ya no es del concepto original de control óptimo, que era para determinados procesos, mucho en industria de químicas y cosas por el estilo de procesos. Sí, no es para todos, es desde la planificación y la programación y entramos en una visión que se tiene que hacer permanentemente, a otra visión que es muy importante, que es la integración y ver esto integrado. No puede, y acá por ejemplo, que se tiene la descripción de una cadena global en Latinoamérica, pues mire, usted debería estar haciendo pruebas si está operando en Colombia, Venezuela, Perú, Chile, México. Oiga, mire, el problema social que usted tiene, el problema político y el problema de estabilidad de sus cadenas de abastecimiento ya lo sabemos. Por lo tanto, no le sorprenda de que usted tiene que tomar decisiones globales, no la decisión de si produzco en Colombia, no. Lo primero que tiene que decidir hoy en día es que cuál es su posición con respecto a que el próximo domingo hay elecciones y lo que va para la derecha puede ir para la izquierda y lo que iba subiendo puede ir bajando, lo que va bajando puede ir, comenzar a subir. Eso es la realidad. Por lo tanto, el modelo tiene que verlo todo, porque cuando vaya usted a construir una maltería para ese sistema que está distribuido, ¿y dónde la va a construir? ¿Dónde la va a construir? ¿En qué país la va a construir? Dado que se va a demorar 3 años construyéndola y en 3 años tiene unas posiciones que ya nos están afectando a las cadenas de abastecimiento, como las vemos, la situación Rusia-Ucrania, lo que más le golpea al mundo. La inflación no es una inflación que se comience a generar porque independientemente porque comenzaba a subir los precios, porque se alteró las cadenas de abastecimiento y van a haber toda una repercusión directa. Y la otra cosa que también hay que cambiar es que no tenemos el modelo de la empresa, sino tenemos un montón de funciones, como aparecen aquí, la función de compra, la función de producción propiamente, la función de comprometerse, de quien firme y okay, lo puedo hacer, la función de distribuir a nivel de las operaciones, esto es lo que mueve la empresa, aquí se mueve la empresa, aquí yo planifico la empresa en el corto, mediano plazo, ¿sí? Aquí en el largo plazo, en el diseño de la cadena de abastecimiento, y esto es del lado de la oferta, y de la misma forma del lado de la demanda, pues tengo otras funciones, y en algún aporte, pues esto tiene que estar casado, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? Porque aquí tengo la demanda, y cuando me pongo a mirar mi cadena de demanda, pues usted tiene que hacer planificación táctica en la demanda, decidir en qué invierte su dinero, a qué zonas va a ir a operar, qué es lo que va a hacer, y después más se llama marketing mix, market share, optimización de estas cosas y también manejar los precios. Pues cambió en los años 80, un precio de un producto salía marcado de fábrica y decía PVP, y hoy en día uno se le ocurre a un productor salir con un precio marcado de fábrica, se lo devuelven de todos lados porque lo que quiere la gente es, yo cambio el precio de acuerdo a cómo cambia la temperatura del día, cambia el valor del helado. Entonces, cambia. Y entonces ya no estamos hablando de un modelo, sino una cadena de modelos que están integrados de diferente tipo, porque esta es una cadena normal para la parte industrial, y aquí, pues esto sería lo que tendría que ver alguien que, por ejemplo, está haciendo la parte de bioindustria, que también está encadenada y que tiene también otras funciones y otros modelos. Lo que sí va a cambiar es si esos modelos van a trabajar, los va a manejar un humano o los va a manejar un robot. Ahí sí ya como en algún momento se comenzó a cambiar de si el piloto que iba a manejar el avión era un piloto automático o era un piloto humano. Y fuimos cambiando, ¿sí? De los pilotos humanos a los pilotos automáticos. Y uno se monta en un avión y a mí me dicen, lo va a manejar un humano y puros humanos y el piloto automático está de vacaciones, yo pensaría en bajarme el avión. ¿Por qué? Porque ya es tan complejo que definitivamente es más riesgoso el humano porque somos riesgosos. Entonces, pero ya también vimos que el concepto de que todo esto funciona uno manualmente, uno detrás del otro, como un flujo de procesos, no, eso no es verdad. Eso ya ha cambiado porque todo está ocurriendo al tiempo. Si ocurre un terremoto,
El terremoto rompió un link de comunicaciones, cambió la demanda de una zona, cambió la oferta de otra zona, cambió la planificación y cambió la programación de corto y mediano plazo. Y lo mismo, pero no fue un terremoto, no pudo haber sido simplemente un desorden social que tranca las vías, que ha ocurrido en el caso latinoamericano, lo conocemos permanentemente en varios países, ¿no? Entonces, tiene que estar actuando simultáneamente y ya tenemos la información, porque es que el Internet de las cosas, si yo ya, cuando yo estudié, toda la disculpa era no tenemos datos. Bueno, hoy en día no hay disculpa, hay culpa. No tenemos datos. ¿Y por qué no tiene datos? Hoy hay, para una compañía grande, una compañía organizada, pues es capturar y llevar y no tener las bases de datos que no sirven, porque si las bases de datos no sirven, toda esa analítica sí dice, lo primero que tienes que ser capaces de escribir todo. Entonces ya vamos a ver que no es un concepto tanto de orden como de comunicaciones, ¿cierto? Y entonces esto sí viene y me cambia directamente y drásticamente, me cambia lo que es el SNOP. Yo diría que el SNOP tradicional, que ¿qué es? Yo optimizo el problema de producción y leo datos, inputs del sistema de ventas, marketing y ventas, del sistema financiero y del sistema de mantenimiento y los pongo y hago un modelo. Eso no compara con lo que hoy en día podemos hacer, que son múltiples modelos conectados entre ellos, hablando entre ellos, cubriendo todo lo que tenemos que hacer y todo lo que podemos y tenemos que hacer. Hoy en día una empresa que no esté gestionando su energía conjuntamente con su modelo de planificación de producción está al borde que la cierra. ¿Por qué? Porque, pues mire usted, está cerrada, se quebró por contaminar, tiene más emisiones que las permitidas y cada día le van a decir, si usted produce cemento, las emisiones permitidas por tonelada de cemento son tales. Usted tiene que cumplir eso. Y que mi máquina es de hace 60 años, no, resuélvalo. Y para resolverlo, pues todo eso hay tecnología. Entonces, el IBP, que es la evolución de este CNOP, pues no solo cambia la forma como lo procesamos, sino en su cubrimiento, porque podemos hacer modelos para todas las diferentes funciones de la organización, ventas, producción, energía, mantenimiento, distribución, compra, recursos humanos, parte financiera. Antes, mire, el señor de mantenimiento decidía cuándo mantenía. Hoy en día, el señor de mantenimiento mantiene cuando le toca. ¿Sí? ¿Y quién dice? El cerebro que integra todo y que ve todo y que hace las cuentas de todo y que lo puede hacer. Entonces no solo se nos viene abriendo ese sistema, entonces todos esos sistemas que yo tengo se van volviendo paralelos a lo largo del procesamiento, porque lo que tengo realmente son muchas funciones, muchas cadenas que están unidas y que están interrelacionadas entre eso. Y eso es lo que nosotros llamamos pues los cerebros artificiales, la programación matemática paralela, la llamamos programación matemática 4.0, que es que esta es la visión que usted tiene que tener para que su empresa sea estable. No tiene sentido de que, ¿y usted cómo hacen con la demanda? No, nosotros planificamos la demanda cada 15 días. Y cada 15 días, ¿usted qué hace? No, pues preparamos datos. No, eso ya, para mí, eso es pasado. Entonces tenemos, y lo que sí encontramos es que el núcleo es tener una muy buena visión de la oferta y la demanda, que es lo que mueven los mercados, que es la parte exógena de todo eso. Y de la misma forma como he escrito los modelos de la parte de oferta, pues en la parte de demanda hay un montón de modelos, ¿cierto? Yo tengo un modelo, si me doy cuenta, tengo todo un procesamiento de datos orientado de las bases de datos a llegar a los modelos de toma de decisión, y hay modelos, los mismos que teníamos allá, pues que yo los tengo que mantener. Entonces, lo que estoy haciendo, lo que yo tengo que comenzar a pensar es que mi sistema de soporte de decisiones, es decir, un sistema de soporte de decisiones secuencial, en el cual los lunes nos reuníamos y corríamos el modelo, o el modelo corría para las 8 de la mañana, o lo corríamos cada mes, pues mire, eso se corre cada vez que el modelo sea necesario, y lo mejor es que haya una inteligencia, la podemos llamar un cerebro artificial, un hipotálamo artificial, que llegue y dice, hay que correr este modelo, y que sepa cómo hablan entre ellos, y ya esa matemática está dada.
Esa matemática puede que no la estemos utilizando, pero esa matemática está escrita desde los años 60. Los fundamentos de eso, desde antes, ya se sabía cómo agarrar un modelo, dividirlo en dos problemas y agarrar uno de esos problemas y volverlo a dividir y seguirlo dividiendo y hasta llegar a atomizarlo y tener la representación del mundo atómicamente, conversando entre ellos, porque lo que conversan todos esos modelos pues es matemáticas, y el lenguaje de las matemáticas de optimización, o sea, con un objetivo, es variables duales, variables primarias. Así es simple, no tienen muchas variaciones. Y para que todo eso se pueda hacer, sí hay que pensarlo integrado, porque si no voy a tener muchos problemas. Entonces, lo mejor es que desde el comienzo yo sepa que eso es lo que yo debo hacer, y entonces todos los modelos que yo vaya haciendo tienen que estar compartiendo un mismo paradigma, que es un mismo modelo de datos. Ahí está. Ya. Entonces, de ahí vamos a formar en los diferentes áreas, pues vamos a encontrar que nos va a tocar analizar. Este es un caso de la industria, una industria avícola, pues mire, todo está conectado. Hasta la planta fertilizante se alimenta a las granjas y las granjas se alimentan a las plantas industriales y todo está conectado. Aquí habíamos podido poner es que las granjas, las plantas industriales, los desechos, vuelven a alimentar las plantas de fertilizantes, pero todo está relacionado. Entonces yo voy a tener que no es una granja, son un montón de granjas que tienen que estar coordinadas. En la realidad, cada granja es un modelo, dentro de cada granja hay un montón de sistemas, y los hipotálamos artificiales de una empresa bioindustrial, pues van a tener partes y niveles y los vamos a tener que ver. Y eso para nosotros es lo que es Enterprise-Wide Optimization. Es una mirada integral de toda la organización, en todas las funciones, en todo el espacio, ¿sí? Para poder hacer una planificación realmente óptima, equilibrada y que soporte. Eso se convierte en modelos, y pues el que esté interesado, hay otros artículos que podemos hablar de modelos y modelos, porque es lo que tenemos que ver. Eso ya nos lleva a una situación muy clara. Tenemos que tener capacidad de manejar múltiples modelos, un ambiente especial, porque no me sirve la visión de la universidad que me enseñó, por lo menos en mi caso, lo que me enseñó la universidad hace 50 años es muy útil, es el fundamento de lo que he aprendido, pero no me sirve. Si lo estoy haciendo con eso, no me sirve. Esto a nivel nuestro, pues nosotros lo sintetizamos en áreas de trabajo, en áreas de las cuales se profundiza, partes sectoriales, concursos, con todo eso que es la forma final de cuando miramos todo el conocimiento, cómo lo encapsulas en metodologías, en ideas, libros, papers, que no llevan software, porque es que al final es software, y para que eso funcione, cómo lo vas a llevar a la sociedad para que entienda, porque cada uno de estos sistemas, si agarramos el sistema de electricidad, pues tiene un hipotálamo diferente, porque los modelos del sector de electricidad, aquí tenemos, digamos, los modelos del sector industrial son básicamente los mismos, pero cuando entramos a mirar determinadas cosas, pues mire, los modelos que requiere nada más la parte del smart grid, de energías renovables y redes inteligentes, no son las mismas de la electricidad convencional. Y no es lo mismo que lo del oil and gas, la minería, y podríamos seguir metiendo otra parte, otro poco de sectores que tienen problemas específicos. Luego, lo que yo voy a tener es que tener una capacidad de entenderlo todo esto. Ahora vamos a mirar vamos a mirar un caso rápidamente para entender varias cosas de una aplicación de estas, cómo se hace, qué cosas debemos tener en cuenta, cómo todo se va uniendo y cómo necesitamos volver más unido todos los elementos que yo tengo que tener para poder ser moderno, no para poder correr modelos matemáticos. O sea, una de las cosas que creo que es necesario, independiente de que yo sepa o no correr Fórmulas 1 hoy en día, pero si yo quiero participar en la próxima Fórmula 1, pues tengo que estudiar cómo son los carros Fórmula 1 y presumiblemente me tengo que ir a tomar clases. Porque si me monto en el Fórmula 1 con lo que yo sé de carros, yo creo que me quedo ahí sentado y el carro no se mueve y no tengo ni idea. Y eso es lo que va a pasar. Ese ambiente que yo he descrito no se parece en nada a un ambiente de hace 50 años, con una visión de matemática secuencial, software monolítico, un solo procesador y un solo problema para resolver
y un solo modelo matemático para resolver un problema de la organización. No, eso no es la actualidad. Entonces vamos a mirar, esto es un caso rápidamente descrito de la industria cervecera, se pueden ver con más datos por la persona que esté interesada. Ha sido construido a partir de una solución real que se le ha vendido a una empresa que vamos a llamar Beer Express en esta charla, y lo que vamos a tratar es demostrar cómo se integran dos partes de lo que hemos descrito, la parte de producción con la parte de financiera y cómo nos impacta. Entonces, lo primero, ya estamos hablando de integrar de un IBP en la industria cervecera. Y lo primero es entrar a conocer la cerveza. Hay que tener cómo es el mercado, qué es lo que pasa, cómo son los diferentes tipos de cervezas, qué es lo que yo voy a hacer. Desafortunadamente, para los que estamos metidos en este negocio, este es un negocio demasiado concentrado. Entonces, pues hay dos cerveceras en el mundo, prácticamente todo, por lo menos en el mundo occidental que yo conozco, ya hay dos. Antes había más, pero sí hay muchas cervecerías, microcervecerías, cervecerías artesanales que crecen. Una cervecería artesanal, una vez crece, ya es grande. Una vez se comienza a tener una red de restaurantes, ya tiene una cadena, y así el problema sea más pequeño, el dinero que mueve es más pequeño, el problema puede ser igualmente complejo. Entonces, lo primero es describir los problemas del proceso, entender muy bien los diferentes, o sea, qué es lo que yo voy a resolver. La cerveza es la misma cerveza, pero los procesos no son exactamente iguales. Entonces, siempre, hoy en día, otra de las cosas que tiene que cambiar son los suministros verticales de una solución. Pensar que yo suministro verticalmente, que eso sirve para todo el mundo, eso es falso. Lo que yo tengo que tener, por otro lado, es una gran potencia para hacer modelos, porque es que el mundo va cambiando. Yo no puedo comprar un celular para los próximos 10 años. Ya me morí. Compro un celular para más de 2 años y ya no me comunico con nadie, ni que la llama. Estoy casi seguro. Entonces, lo primero, entonces, es entender ese negocio específico. Lo segundo es entender bien la cadena productiva, o sea, que necesitamos un experto de campo. Aquí habrá que llamar al maestro cervecero. Yo me acuerdo que lo primero cuando tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en esta área, a mí se me ocurrió decir, oye, ¿por qué no producimos cerveza en polvo? Me dijo, sí, es factible, pero a usted lo matan. El maestro cervecero, esa es la verdadera pelea de todo el mundo. Entonces, bueno, mire, es con un concepto, no de cómo se venden los alimentos y cómo puede ser hasta más rentable y todo, sino es que así no es el negocio. Entonces, si la fórmula de la cerveza es la fórmula de la cerveza y la maneja el maestro cervecero, y a lo mejor es muy específica en cada caso, lo que cambian realmente las componentes, pero lo primero que tengo que entender es la cadena en todos sus aspectos. ¿Sí? Esta es una parte productiva de esa cadena, y con base en esa cadena que yo conozco, pues entonces tengo que hacer el primer modelo, que es la optimización del proceso productivo. La ventaja de hacer el modelamiento bottom-up es que yo estoy modelando de los átomos y estoy integrando. Entonces, si voy a construir este modelo, pues por un lado, y quizás un equipo, puede construir el modelo de la producción. Oye, ¿usted sabe de finanzas? Ni idea. Pero otro equipo que sabe de finanzas construye el modelo financiero. Ahora los tienen que acoplar. Por lo tanto, tiene que haber un diseño desde antes de qué es lo que va a hacer. Y lo mejor es que haya unos estándares, que haya un método que garantice que al final van a acoplarse los sistemas. Eso es fundamental, porque si yo no lo garantizo, pues nos pasa lo que creo que pueden haber vivido muchas personas, lo que uno ve cotidianamente, pues sí, que el modelo financiero es una hoja Excel que corre en Crystal Ball, y el modelo de producción es un modelo que corre con Simplex, y es de programación y de optimización, y cuando los van a juntar, un camello, porque no comparten nada. Entonces sabe que eso no es visible, eso no va a funcionar. Pero básicamente, pues acá hay principios que yo tengo que tener. Es la planificación táctica, y aquí hablamos de la parte táctica, tener claro qué es lo que me produce, y lo que me produce esencialmente son metas. Él me dice metas para todos los elementos que tengan que ver con producción, y ya hablamos y todos los elementos que ese modelo de producción va creciendo.
va creciendo. No es normal, lo estándar, no es normal que el que hace el modelo, o sea, en la visión tradicional, no es normal que el que hace el modelo de producción de productos, digámoslo así, de la parte de transformación de la materia, modele en el mismo paso también la energía que consume la planta. Son dos modelos diferentes. Es posible que ni siquiera optimizan la energía. Eso es lo que uno ve usted y la energía. Porque la energía aquí dice que son tantos megavatios por tonelada. Ya póngale ese número. Pero, por ejemplo, en Petrobras, la integración del modelo, y no integración, la coordinación de un modelo de energía que trabaja dependiente del modelo de transformación de la materia, pero que optimizan los dos, no integradamente, sino coordinadamente, uno primero y el otro después, que significa el 10% de ahorro en costos. Eso significa, o sea, que está moviendo la, o sea, el problema, ¿por qué lo debe hacer? Porque usted gana plata, no más, no discutamos si es bonito o no, es que gana plata. Entonces, yo tengo los beneficios, va a ser que entre mejor lo hagas, vas a ganar más dinero. Las características, hay que entender cómo es el proceso de la cerveza, ¿sí? O sea, tengo que conocer los procesos en detalles. En este caso, la cerveza es relativamente simple, pero vamos a, en alguna parte debe haber una descripción detallada de que en lo que uno sí va teniendo, lo que nos permiten los modelos grandes, es que cada día hago descripciones de los procesos más detalladas. En el caso de la cerveza no hay procesamiento continuo, hay procesamiento por lote, o sea, realmente la cerveza se cocina, ¿sí? Después de que se cocina, se madura, después de que se madura, se embotella. Eso es más o menos, el remete se mezcla con algunos aditamentos antes de la embotellada, vapor, y ahí aparecerán, y ahí la embotella. Entonces es una combinación de un proceso por baches y un proceso de manufactura de ensamble, que es lo que pasa en las líneas de envasado, ¿sí? Hay que hacer planificación agregada, ¿sí? Y hay que conectar todo. Eso es lo que vas a hacer. Entonces, normalmente el SNOP tiene que mirar todo eso. Y un modelo de SNOP estándar, pues lo que me dice es, voy a establecer metas. Esa es la primera gran diferencia entre planificar y programar, por lo menos en el lenguaje que estoy utilizando. Planificar es establecer metas de qué es lo que deberíamos hacer, y desde el punto de vista de la ejecución, es que debe ser fuerte. No, si le dije que eran 10, no se me aparezca aquí con 100, son 10. Le acepto 10.1, le acepto 10.5, 11, pero no 100, porque es que si no la meta, no, la meta hay que cumplirla. Entonces, lo primero que tenemos que garantizar que las metas cumplan, porque es una guía, no es una orden. No mueve al ERP, lo que mueve el ERP es la programación. Y son metas para todo lo que yo tengo que hacer, que aquí se han descrito en comprar, producir, distribuir y mantener. Pero realmente son metas para todo, ¿sí? Que todo lo que tenga que hacer, metas de contratación, un modelo de estos tiene contratación de mano de obra detallada, debe tener consumo de energía detallada, todo detallado cada vez más, porque es que la empresa son todo y no es una parte de la empresa. Estas son las variables que va a hacer, o sea, las decisiones que va a simular: cantidades producidas, cantidad de empacada, niveles de inventario, consumo de recursos, mezcla óptima, transferencia de productos, y todo lo que yo tenga que meter. Sí, en la medida que yo aumento el cubrimiento del modelo, pues aumenta las decisiones que yo simulo. Entonces, pasamos en mi historia con esta empresa, pues de un modelo que se hizo en el año 90, que corríamos todo agregado, entonces decía, produzca tal tipo de cerveza, tanto sectorito, y cómo la separo. A usted sepárela, era agregado, entonces cero bottom up, todo top down, entonces divida, no, pues tanto en tanto, en tanta presentación, tanto en tanto. Hoy en día los modelos, hay suficiente potencia en los computadores, si hay suficiente plata en juego para que yo corra. Nosotros tenemos la suerte de haber hecho casos en los cuales los datos son los pedidos de los clientes. O sea, el pedido del cliente se está modelando y el modelo dice, al cliente 45 no le entrego.
El paso fue de algo agregado a un modelo por categorías y a un modelo por pedidos. Y entonces el modelo dice este pedido sí, este pedido no. ¿Y por qué? Porque es que a lo mejor los clientes no todos tienen la misma rentabilidad o no tenemos la misma fidelidad con todos nuestros clientes y no los manejamos iguales. Estándares, o sea, yo debo tener un estándar, es lo primero que más se aconseja. O sea, acá en nuestro caso interno, pues siempre utilizamos, o sea, el estándar viejo que metimos y que tratamos de imponer es el de la norma ISA esa 95, o sea, que es una norma. ¿Por qué? Porque es que si no, si el ERP habla un lenguaje y yo hablo otro lenguaje, pues no los une nadie. Entonces lo mejor es que ojalá pues, tienes que escoger un estándar. No hay muchos, pero si hay estándares, escoja uno. Nosotros hemos escogido ese. Este es donde está el modelo de SNOP. Y luego también que esos modelos, pues mire cómo es la administración del modelo. Normalmente en la planificación táctica, o sea, nos estamos concentrando en hacer, no tenemos nada que ver con el diseño de la cadena de abastecimiento, pues yo tengo un núcleo que es la planificación táctica propiamente, que es lo que aparece acá en el centro, y tengo modelos de demanda. Si tengo que conocer la demanda, siempre ya vimos que están casados demanda, ¿sí? Y entra acá. Parte de la demanda de la política de inventarios, cómo la voy a manejar, las compras, y eso me va a producir la información para la programación de lo que yo voy a producir, cuando vaya a producir, cuáles son las órdenes de producción que van a salir. Esto está a nivel ya del ERP y cuál es la programación de distribución. Esto lo que aquí me produce, esto me produce, realmente el que produce la orden para el ERP es este señor. Y lo otro es usted cada cuánto planifica. En mis orígenes, pues corrían el modelo cada mes, se demoraban un mes levantando los datos para correr el siguiente mes. Hoy en día, pues puedes correr cada mes para el presupuesto en octubre, para hacer el presupuesto operativo del próximo año, y puedo después correr cada semana o cada día, y es la conexión de los modelos. Adicionalmente, yo tengo que tener claro cómo voy a ir desagregando todo eso, porque después de que corre el SNOP y a nivel de la planificación táctica debe tener una visión holística de todo, del tiempo. Es un modelo que en teoría tiende a ser tan grande como la organización. ¿Por qué? Porque si no se pierde plata. La razón es que se pierde plata. Entonces el modelo es muy grande, pero después lo tengo que desagregar. Y aquí tenemos el caso, un ejemplo en el cual tengo un SNOP que planifica 5 plantas, estos creo que son productos de farmacéuticos. Entonces, después de que los corrí integradamente y él analizó todo, ahora dice esto allí, esto allí, esto allí, esto allí, a nivel de programación. Pero como esto a nivel de programación, las metas de producción vienen fijas y yo acá separo la programación y tengo 1, 2, 3, 5 modelos de scheduling, pero un solo modelo de SNOP. Esa visión pues es vieja. Hay que irle metiendo cosas que aprendimos, es todos los detalles que van apareciendo, pues mire, hoy en día la potencia matemática nos lo permite hacer. Entonces, de modelos que no tienen en cuenta cómo es la gestión, el producto, inventarios y todo, no, eso es una cuestión de inventario simple para todo. No, mire, los inventarios pueden tener reglas de manejo de inventarios, como que en la cerveza, ¿cuál es el término? Fresca. En teoría, eso no se debe consumir, o sea, el problema no es tiempo de vida corto. ¿Sí? Pero tengo otro poco problema, es que en diciembre yo les disfrazo la cerveza de Papá Noel y después cómo la saco cuando me quedo de inventario. Entonces entonces tengo que tener productos sustitutos para sacarlos para que el modelo pues que tiene ahí cervezas disfrazadas de Papá Noel que las tiene que vender. El mantenimiento, ojalá lo meta la huella de carbono. ¿Por qué? Porque es que hoy en día se la van a comenzar a pedir. El modelamiento financiero, no diga que usted necesita más capital de trabajo que tiene. La optimización integrada con marketing y ventas, eso es algo que no se hace. O sea, en este caso, el festival cervecero se puede hacer simultáneamente con la planificación de cuándo voy a hacer en octubre los festivales, las fiestas de la cerveza en todos los pueblos. Usted las puede hacer todos un fin de semana, pero si
proceso le permite repartirlo en 4 semanas, él le puede decir, mire, está allí, está allí, está allí, y se va a estar ganando plata. Y operaciones y todo el detalle, todo eso va a optimizar todos los recursos y eso va a producir el billete. Al final estamos hablando de dinero, de recursos. Y ya construir el modelo es poder describir las cadenas. Entonces aquí tenemos, esta es la cadena general. Normalmente las cadenas, estas cadenas son simples, las de los productos industriales normalmente hay unas que son muy complejas, dependiendo del producto. Los procesos productivos son más, tienden a ser más complejos. Entonces aquí tenemos cómo es la conectividad de esa cadena. Y lo que ha ido cambiando, el primer modelo que hicimos a Vir Express, pues era la cocina era una mancha, era un modelaje agregado. Entonces uno mandaba a producir, aquí había una válvula que no dejaba meter todos los tanques al tiempo, porque aquí no había sino una capacidad de flujo en una válvula y no la veía el modelo. Y por lo tanto él hacía órdenes que esto cuando lo hacían implementar, pues eso no lo puede implementar y es porque lo que esté agregado no lo veo. Entonces lo mejor es desagregarlo para verlo y si acá hay una válvula que es crítica que me está controlando estos 2 tanques que no pueden salir al tiempo y que esto queda con una capacidad que lo que le está mandando este cuello de botella, pues lo mejor es que esto esté detallado y lo que ha ido evolucionando, esto ha sido el que, mire, es totalmente detallado y cada vez más detallado lo que es capaz de manejar un modelo matemático a nivel de en la parte de operaciones prácticamente siempre uno trata de meterlo totalmente detallado. Pero lo que ocurre en la planificación, en la medida que se van alejando, es que esa agregación que se está haciendo puede hacer que las metas de planificación no tengan nada que ver con lo que yo voy a implementar. Entonces, se no va por el lado óptimo. Y toda la distribución, pues aquí sale, va, cómo va. Entonces, en todo esto, pues hay que meter los diferentes detalles, todo lo que viene en la cadena, y en la medida que me voy acercando, como les decía, pues cada vez vemos más detallado cosas que no se veían al comienzo, como aquí el patio de maniobras y de donde yo cargo y descargo, pues mire, que cuando lo veo agregado, pues no cuento y no me preocupo, no, ahí hay suficientes puestos, pero después cuando hace las cuentas, no, que usted dice aquí que tiene que meter 15 camiones cargando. Pues que me dijeron que había 15 puestos, sí, pero son 10 de carga y 5 de descarga y no los puede cambiar, por lo que sea. Entonces, eso lo que me va a permitir es ver todo eso, ver todo con detalle, como por ejemplo también la vida de los productos, cómo son los productos, dónde los hacen, si tienen combos, dónde los ensambla, todo eso. Eso es lo que es hacer el modelo. Y todo eso lo vamos a convertir en ecuaciones. Quien lo hace es un modelador matemático que sepa escribir álgebra. Esto es todo, es álgebra. Los modelos matemáticos que realmente llevamos a la teoría hoy en día es álgebra, lo que yo llamo álgebra industrial, es el álgebra de tercero bachillerato, pero bien escrita, de una persona que esa es su profesión. ¿Usted qué hace? Yo sé escribir álgebra. ¿Sí? La solución tecnológica de esto, vamos a ver algunos apartes a lo largo de todo esto, que es la otra, es esto, hay que volverlo. Entonces, primero nosotros internamente tenemos un robot, lo llamamos un sistema experto de optimización, que es con lo que lo producimos. Ahí debe haber, para quien lo va a hacer, fíjense que cuando estamos hablando de un cerebro artificial para una organización, es un problema, entre comillas, majestuoso, por el tamaño. No por las ecuaciones, cada ecuación es muy sencilla, pero es que hay que poner 1.000.000 de ecuaciones juntas y que se coordinen y que sea fácil. Entonces, tiene que tener una herramienta que entienda eso y que lo haya hecho. Y nosotros hemos tenido la suerte de haber desarrollado la herramienta que lo vea así. Pero la parte principal, que es la que le interesa al usuario, es cómo maneja los datos. Entonces, lo que normalmente ocurre, por lo menos en la visión que nosotros tenemos, es, mire, yo tengo por un lado un montón de tecnologías que después vamos a hablar, ¿sí? Para hacer modelos matemáticos. Tengo que hacer un modelo de datos de los modelos matemáticos que son los que van a las tecnologías con las cuales yo puedo resolver esos modelos matemáticos. Pero la historia de la organización y los modelos de datos de la organización están en otro lado, porque es que acá yo tengo 2 usuarios, los modeladores y los usuarios. Y son 2 personas diferentes, no es la misma.
y miran el mundo diferente. Los modeladores miran esta parte del mundo, la de cómo van a conectar un modelo de datos que se pueda resolver con estas herramientas, y ese es su problema, y este señor pues está mirando qué es lo que le van a devolver, y hay que conectarlos porque es que es la misma organización, no son dos. Y entonces eso implica de que yo tengo que tener una visión integrada de todo el problema informático. El problema informático es uno, no es el de la organización, y esto entra a jugar. O sea, cuando uno ve todo lo que implica manejar ya una organización con modelos, implica una cultura diferente que afecta drásticamente informática. ¿Sí? Hay un flujo por el lado normalmente de dónde voy a arrancar los datos, pues llamemos este sistema por ahora ERP, donde están todos los sistemas de la organización. Ese es el de entrada, es donde la gente entra y pone los datos, pero todo lo que produce él, que son simulaciones, que son propuestas, pues hay que mirarlos, en nuestra opinión, con la visión de BI. O sea, yo tengo que mirar aquí los datos que se produjo, y son dos softwares diferentes, porque este es el software de ERP y este es el software de BI. Son diferentes, no es para analizar resultados si me toca. Y lo que voy a tener es un sistema de información de la organización, un sistema de información que es accedido por los modelos matemáticos, y el núcleo son un conjunto de algoritmos que tienen que saber compartir ese ambiente. Una organización moderna, basada en web, totalmente, basada en comunicaciones, llamamos, basada más que en web, en internet, en la cual hay funciones. Y entonces uno comienza a hablar, pues aparece una función de que usted tiene que tener un computador de alta potencia, porque antes lo que teníamos era un montón de computadorcitos que pues, de los mini computadores pasamos a los computadores personales, pero hoy en día regresamos a un super mainframe que es etéreo, que está en la nube, y que yo lo contrato, y que lo tengo que manejar con unos criterios para resolver problemas que en muchos casos son totalmente variables de una semana a la otra o de una función a la otra. Un modelo de diseño de una cadena de abastecimiento es radicalmente diferente de un modelo de operación. Y lo otro que tiene que planificar es usted qué es lo que va a hacer, porque es que esos modelos, pues en este caso, pues puede que haya parte, son los mismos modelos con variaciones, porque es básicamente el sistema es el mismo, pero el uso es diferente, y entonces todos los carros tienen 4 ruedas, pero no todos son iguales, porque uno carga caballo y el otro carga vacas. Entonces le tenemos que hacer esa parte de la carga diferente porque es que son diferentes. Entonces vamos a tener que tener todos los ambientes. Hay alguien que está mirando qué hago con los modelos y que es el planificador, el estratégico, el que está mirando el largo plazo, el que está mirando el táctico plazo acá, y estos son gente de planning, y el que está operando. Y eso me da mi sistema, y voy a tener que construir un sistema de información relacional donde están todos los datos. Y eso es lo que me permite hacer, y esa es la entrada. A nivel de comentario, construir el sistema de información y ordenarlo, la persona debe tener claro, las organizaciones que se meten en esto, donde más sufren es en pensar que el ERP que tienen les sirve. El problema del ERP es un problema serio, porque normalmente el modelo matemático es muy estricto, no hace ninguna concesión. ¿Sí? Entonces, pues si usted no le mete las fórmulas de producción, él no puede producir. Sin embargo, en la realidad hay muchas cosas fábricas que producen, la forma de producción no está ordenada, simplemente las va cuadrando ahí el que está produciendo. El modelo matemático dice, o me da la fórmula de producción o no hay producción. Así es sencillo. Entonces, esa rigidez, normalmente el ERP que disponen las organizaciones, las que no estén muy comprometidas con que los datos tienen que estar, entonces van a ser un dolor de cabeza. El BI, pues sí debe ser el BI que utilice la organización. Después de hacer eso, pues viene cómo lo voy a ver. ¿Y cómo lo va a ver? Como lo quiera el usuario final. Eso lo que manda no es uno. No es el núcleo que hace los algoritmos, se pega el ERP, se pega el BI, pero lo que manda es el ERP y el BI es una costumbre, y es algo que van a haber miles de salidas. Aquí vemos salidas de Tableau, de ClipView, las otras serán en Excel, y vamos a hablar de una más compleja posterior. Entonces hasta ahí hicimos la primera parte del modelo.
Ahora viene la segunda parte, que es la parte financiera, que la vamos a llamar ALM, porque en inglés se habla de gestión, y esto pues lo que traduce es gestión integrada de activos y pasivos. Porque es que la parte financiera eso es lo que le toca hacer al gerente financiero. Pues mire, usted tiene activos y tiene pasivos, usted debe plata y le deben plata. Tiene que pagar instalaciones, eso es su gestión. Y hay una palabra, hay una sigla que es ALM, que son los modelos tipo ALM, que son los modelos financieros. Esos modelos financieros pues son viejos. La idea es muy simple, es un modelo que simplemente es una cadena de manejo efectivo. Eso es todo, es una cadena de abastecimiento de manejo efectivo, pero toma mucha fuerza y está muy consolidado a partir del año, digamos, en mi opinión, a partir de los años 90, cuando viene lo que da origen a los tratados de Basilea. Y entonces el sector financiero se mete de lleno a que ahora le exigen un manejo muy estricto de todas estas cosas y entonces el sector financiero invierte en modelos ALM y da todo y invierte y forza, se estimula todo el modelamiento de la parte financiera y por lo tanto lo que yo voy a hacer al final es unir los dos. Entonces, ALM es hacer modelos para gestionar integralmente los activos y los pasivos. De eso también se puede ver, pues mira, hay teoría porque hay diferentes. Hay una teoría tan amplia como la de producción para poder entender. Pero lo que estamos haciendo en su origen, esto fue donde, digamos, donde se mete el sector financiero a manejar la cadena de producción del efectivo, ¿sí? Porque lo primero que dice, que se termina cambiando Basilea es que llega y dice, los responsables y los que van para la cárcel son la junta directiva. El responsable del riesgo financiero de la empresa es la junta directiva. Eso es lo que dice. Muy, muy, muy. Por lo tanto, ahora tenemos que trabajar para poderla medir, porque es que eso sí ya no la pusieron clara. Y entonces, pues tenemos herramientas, los 3 estados financieros típicos, ¿sí? El estado de resultados, el balance de activos y pasivos y el flujo de caja, ¿sí? Que hoy en día están normalizados, eso nos facilita la vida porque hay unas normas internacionales, por lo tanto yo no puedo hacer el modelo que me dé la gana, pues, hago el modelo de la organización. Si la organización está organizada, es simplemente jalar los datos y donde están las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar y todo eso, pues eso es oficial y eso va para producción, sí, lo que estén allá. Usted ya dice cuánto debo y cuándo se vence la próxima cuota de capital Entonces, ahí nace. Ahora viene la integración de esta cadena. ¿Cómo se integra? ¿Cómo se propone? ¿Cómo es la práctica real? Pues la práctica real es que usted tiene originalmente 2 modelos. Uno de producción y tiene un modelo financiero. Normalmente las empresas, muchas empresas no tienen el modelo financiero, pero la realidad es que hay 2 modelos. Hay un modelo de producción y hay un modelo financiero. Ahora yo necesito un modelo integrado y simplemente los voy a pegar. Si yo lo estoy haciendo, si mi modelo es de programación matemática, y por eso es que ya hay que ver las tecnologías, esto es trivial. Porque si esto es álgebra y le meto más ecuaciones de álgebra, me da álgebra. Por lo tanto, si esto lo manejaba programación matemática, esto lo maneja programación matemática y el modelo integrado lo maneja programación matemática y todo es fácil. Entonces, con esa visión, es ya una visión de general, de qué es lo que usted debe hacer. Porque si yo llego y digo, no, es que yo tengo aquí un modelo de colonias de hormigas, y aquí yo tengo un modelo de tabú search, y yo los voy a unir, oye, eso no me puede unir. Eso va a ser un camello unirlo, le va a tocar diseñar protocolos especiales. El otro es un estándar de facto. Simplemente el álgebra es un estándar, es un lenguaje simbólico para representar el mundo. Y lo entienden los chinos, los japoneses, los colombianos, los mexicanos, los italianos, todo el mundo lo entiende. Todo el que haya estudiado álgebra. Por lo tanto, es un lenguaje de facto, un estándar de facto. Y la solución, nuestra idea o la idea es programación matemática. Esa es la razón de que programación matemática sea fundamental. Ya después de que ese es el fundamento, el resto de herramientas que se van a requerir de, digamos, lo que se podría llamar como machine learning, depende de lo que sea, lo que se está entendiendo, y todo lo que viene como inteligencia artificial, pues se le puede adicionar, pero la base es programación matemática. Y entonces eso nos va a dar que yo tengo un modelamiento financiero muy estandarizado,
ya se sabe, que ya me permite, lo primero que me da el modelamiento financiero, que es lo que vamos a tratar de aclarar acá, es que me permite integrar ahora las operaciones con las finanzas. Y realmente el objetivo de cualquier empresa es financiero. Esto yo lo aprendí hace mucho. Cuando una compañía petrolera con sede fuera de Colombia nos contrata un estudio y cuando estamos mirando el estudio, entonces venga y me dice, vea, nuestra sede queda en Londres. Por lo tanto, el objetivo de lo que usted va a hacer es maximizar el flujo de dinero en Londres, porque es allá donde están los dueños, es allá donde liquidamos y eso es lo que queremos hacer, maximizar el valor de la compañía. A mí no me preocupa si la operación acá es la más rentable o no. A mí me preocupa que mi operación para el objetivo final, que es financiero, sea la más rentable. Y entonces ahí viene cosas como que cuando uno se pone a mirar en detalle todos los modelamientos, por lo menos en esa época, esa primera época, el manejo fiscal del dinero era muy complicado. ¿Cuándo yo puedo sacar el dinero? ¿Cuándo puedo repatriar capital? Todavía sigue siendo muy complicado en muchas partes. ¿Sí? Usted no puede, no me va a llevar, no, aquí dice que usted esta plata no la puede sacar o que tiene que pagar el 50% y la saca, y que si se pasa los dividendos, que la ley de dividendos es así, que todo lo que usted tenga, ya. La estructura de capital me comienza a ser importante. El análisis de los riesgos financieros es la esencia del análisis financiero. Y hay cosas que es el que vamos a estudiar acá, lo de los precios de transferencia, es que esa es una variable de control interno de la organización que la va a decidir. Entonces, el modelamiento financiero sí implica que yo voy a meter, en vez de hacer simulaciones para la parte financiera, después de correr la producción, es que yo le puedo decir al modelo de producción, y no se le olvide que yo debo para el próximo año $2 millones en una cuota, que hay que pagarla el 5 de abril. No dice el 6, dice el 5 de abril. Y si no, nos llaman, nos meten al buró de crédito, nos llama la policía, lo que sea. Entonces, ahora se me vuelve un paso adicional. Eso es básicamente lo que veíamos. Tengo la demanda, que antes movía la producción, y la producción no iba para ninguna parte, sino simplemente informaba y el vicepresidente financiero decía, no tengo plata. Ahora esto se va a encadenar directamente, el S&OP se va a encadenar a la gestión de activos y pasivos, que va a leer, llamémoslo SRP, pues las inversiones, los préstamos, todo lo que tiene, y ahora estas metas las va a convertir en estados financieros. Ese es el objetivo del modelo. Lo voy a tener, y yo ahora ya sí tengo una cadena que me está uniendo desde la demanda, pasando por la producción, que es la segunda pata, a la tercera pata, que es la parte financiera. Eso es lo que le toca hacer. Quiéralo o no, es lo que tiene que hacer la empresa. Y esa parte financiera, pues, tiene primero que todo que mirar lo que realmente ocurre hoy en día, que nos da una justificación adicional, es que primero normalmente las empresas todas van a ser globales. Eso no hay ninguna, porque aparte de eso, la matemática misma de la repartición de mercado le indica que usted debe ser global. Usted se queda en un solo país y quiere capturar ese país y volverse el único en ese país, usted va a perder plata, no es viable. Entonces, aquí ya comienzan a haber cosas de modelamiento para poder integrar esto. Es que primero tengo que integrarlo alrededor de toda la parte financiera, pero tengo que tener en cuenta todo un poco de características adicionales. Primero, el manejo del riesgo de la moneda. ¿Dónde voy a poner la plata? ¿Cómo la voy a manejar? El neteo de las transacciones que yo voy a hacer en la parte financiera, porque es que el que produce la plata es la parte de producción, o sea, el que la produce estrictamente es el que vende. Después el financiero cobra, pero el que la causó los gastos fue el de producción. Y entonces todo esto hay que consolidarlo a la luz de cómo usted lo va a consolidar. Puedo tener aquí una torre de Babel que todos, el bolsillo derecho compra dólares y el izquierdo vende, y entonces usted paga con precio de transferencia. Pero porque lo mejor es tener ya una visión integral de la empresa, un neteo, un centro que llegue y le dice, bueno, lo que vamos a hacer es esto. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque es que no parte del principio de que su empresa es global e integrada.
va a ser así. Pero adicionalmente tiene un poco de características que son propias de cada país. Cada país tiene un impuesto sobre la renta diferente, puede tener normas de contratación, leyes sindicales diferentes, normas de repatriación de capital diferentes, precios de compensación diferentes, sí, todo diferente. Y entonces, pues mire, usted tiene que, el modelo para ser real, tiene que acoger las características de cada país y luego decir, con esas características yo selecciono esto. El caso que está preparado acá y que en un momento dado se puede ver con detalle, es un caso de optimización de los precios de transferencia. Es un ejemplo académico, pero tomado de un sector, tomado con los modelos originales realistas. O sea, simplemente se va a mostrar académicamente lo que pasa. Entonces estamos asumiendo acá un modelo global de una operación, de una operación que opera en varios países. ¿Sí? Lo puede tener agregado a diferentes niveles regionales, porque no, esto va a ser lo normal. O sea, no, lo normal no es que una empresa, ¿sí?, tiene una sola y maneja todo, ¿no? Sino él tiene regiones, en regiones tiene zonas y entonces tiene, y acá hay ciertos poderes, pero estas regiones, yo ahora tengo el problema de los precios de transferencia, que es básicamente decidir, ¿sí?, cuando voy a hacer una transferencia entre una sede y otra sede, cuánto va a cobrar internamente. O sea, que ese es un problema, que eso es autónomo mío, bajo un rango de control de los gobiernos, ¿sí? Ellos aceptan que un Ferrari cueste $150.000, $800.000. ¿Cuánto vale el Ferrari? ¿Sí? Lo que está muy claro es que mi camioneta Renault no la puedo cobrar, transferirla yo de un país al otro para manejar utilidades, porque es que todos los gobiernos están interesados, y decir que mi camioneta Renault, cuando yo la voy a pasar a mi misma propiedad en Estados Unidos, me la voy a vender en $5 millones para bajar $5 millones de utilidad en Estados Unidos. Eso no lo voy a poder hacer. Pero si me van a decir, vean, la camioneta Renault yo se la acepto hasta $50.000, $20.000. Hay unos precios, una franja de precios de validez, unas normas. Adicionalmente en todo esto, ya cuando lo veo real, entra el proceso de importación-exportación, entra quién va a pagar los fletes, ¿sí? Porque es que ese sí yo lo puedo manejar. Él me puede imponer y me dice, no, vea, usted va a mandar cerveza de A a B, cerveza de A a B. Aquí en Colombia la cerveza cuesta, ese tipo de cerveza cuesta $3.000, $3.000. Eso es $1. Ah, bueno, entonces yo le voy a aceptar que usted me la puede mandar hasta a $2 o a 50 centavos, por decir algo. Bueno, de ahí no le acepto, de ahí considero que está violando la regla. Entonces, el problema del modelo matemático es qué es donde debe producir, ese es su verdadero problema, qué debe producir y cómo lo vamos a hacer. El modelo, entonces, ya este modelo cambia con respecto al financiero, es porque lo que él está manejando del sistema productivo está haciendo la compensación de toda la parte de transferencias, ¿sí? Se han unido todos los dos modelos y ahora van a la junta directiva del flujo, ¿sí? Lo que se hizo fue tomar una cadena y dividirla en estos países. Entonces, el juego académico decimos, bueno, tenemos unas plantas aquí, vamos a dividirlo en 5 países, se hizo esto, no, con tales plantas, con tantos centros de distribución, con tantas plantas de empacado, con tantos productos finales, y nos da un modelito. Es un modelito de juguete, pero originalmente las cadenas sí son reales para poderlo construir. Y entonces ahora vamos a analizar lo que nos podría dar este modelo. Lo primero que nos puede dar es el beneficio de la planificación integrada. Porque ¿qué es lo que yo puedo hacer? Vamos a ponernos en la posición más aislada, es que yo tengo 5 países y en vez de integrarlos, los miro como 5 países que no tienen nada que ver y se rompen todo esto y no hay conectividad. Y yo los opero y digo que cada país se autoabastece. Ese es el extremo que pues se sospecha de que ese no puede ser el óptimo, pero es lo primero que pudiéramos hacer. Ya lo que me permite el otro modelo es que él me permite importar y exportar y paga los costos de aranceles y los costos de transporte y los fletes y lo que le estén diciendo que hay que pagar. Sí, que pueden haberme. Entonces, acá lo primero que determinamos es la ganancia. Simplemente se hicieron 2 corridas, una en la cual se corre el S&P y luego se averigua cómo quedaron las cuentas financieras, que es lo tradicional.
donde el que integra es el humano que llega y dice, no, pues este país lo corro así, este país lo corro así, ahora júntelos y allá para allá hay un señor que lo junta. Aquí no, aquí lo corre todo el modelo y llega y le dice, vea, si usted lo corre con criterio aislado, pues se gana 12 millones de pesos. Cuando lo integra, se gana 14. Por lo tanto, el poderlo ya integrar, el ver la visión global ya le da el 18%. Sin optimizar los precios de transferencia. Simplemente ponemos los precios de transferencia ahí de alguna forma. ¿Sí? Y la siguiente parte es decirle al modelo, oiga, señor modelo, ¿por qué usted no me hace un favor y optimizamos los precios de transferencia? Porque es que usted, aparte de eso, lo que yo sé es que yo no puedo cobrar, ¿sí?, por la cerveza lo que a mí me dé la gana, pero yo sí sé que hay un rango de validez para cada país, mirado desde cada país, que en el cual se va a mantener ese rango y se cumple. Y entonces, pues tenemos que yo sí la puedo cumplir esos rangos y le voy a decir al modelo qué es lo que produzca. Y entonces en este caso lo que produce el modelo es, ok, me gano una platica adicional. Entonces simplemente me gano una plata adicional. ¿Por qué? Porque voy a optimizar, ¿sí?, los costos de transferencia o puedo terminar perdiendo. Eso ahí hay que ver un poco la aproximación. Y acá ya tengo ya los flujos que se dieron entre los diferentes países, los ingresos, cuáles fueron los precios de transferencia que él obtuvo, y aquí está la ganancia adicional de la corporación, que fue el 5%. Aquí lo que yo veo, o sea, lo que miremos para aclarar esta gráfica, es que este es un solo país. Este es el país, un país mirado solo, un país mirado ya relacionándose con los otros, él ya gana más, y un país que cuando le meto los precios de transferencia, ese país le toca sacrificarse y pierde plata a cambio de que la organización gana plata, porque lo que yo tengo acá es la visión de la organización completa. Aquí tengo y me está diciendo, mire, la organización se terminó ganando este porcentaje adicional de dinero. Esa es la ganancia corporativa, que es la que le interesa a la organización. La organización no le interesa, o sea, el dueño de eso está afuera y a él no le interesa a ningún país. Es lo que le interesa al país que más produzco, que más producción le gane, y hay unos que le van a dar ganancia y hay otros que le van a dar pérdida, pero el neto le va a dar ganancia. Ese es el caso que se tiene ahí. Entonces, ¿qué es lo que produce? Estos son unos estados financieros reducidos, los números que se tienen y lo que se produce. Y ya entonces, ese es un ejemplo claro de cómo los modelos, pues lo tradicional es que, no, yo tengo un modelo de S&OP y yo planifico la producción. Y el señor financiero, que se la arregle él, y el señor financiero entonces también piensa pues que se la arregla de producción, y cuando le manda el plan de producción dice, no sirve porque no tengo plata, el capital de trabajo que tengo $1.000.000, y usted está gastando ese 7, le informo. Si yo no tengo metido eso, pues estoy perdiendo tiempo, problemas, todo lo que... Ahora, ¿cómo hacemos todo esto? O sea, ¿qué es la parte final de hacer todo esto? Es simplemente un modelo de optimización en nuestro sistema experto. Es el producto de 30 años, es la primera versión cuando comenzó a desarrollar ya lo que hoy en día es de hipotálamos, se ha comprado y todo. Es un sistema que se comenzó a desarrollar hace 30 años y que tiene una visión de hacer todo esto orientado a lo que hemos hablado hasta ahora. O sea, a poder producir hipotálamos, a poder pegar modelos, a poder integrar regiones, a tener eso que se requiere en la red. Primero es un robot cognitivo, ¿sí? Produce, trabaja como un robot, ¿sí? Entonces, ¿qué es un robot cognitivo? Pues es un robot que no es físico, que lo que produce y maneja esa información, y que va a apoyar todos los procesos de generación, en este caso, de un hipotálamo. ¿Y qué es un hipotálamo artificial o un cerebro artificial? Pues ya lo vimos, son unos algoritmos unidos a un sistema de información y con unas capacidades que yo los puedo pegar de muchas formas. Entonces viene el concepto de lo que es un sistema experto, ¿sí? ¿Ya? Que ese es fundamental, porque tenemos que darle a nuestro sistema, o sea, no se trata de hacer un software, se trata de que yo pueda capturar el conocimiento que voy generando, y el conocimiento que se va generando son modelos matemáticos, por un lado, y por otro lado, corridas. O sea, cada vez que yo escribo una ecuación, eso es conocimiento. No tengo por qué escribirla 100 veces, eso es parte de lo que hace el sistema. Y la otra, cada vez que hago una corrida de un modelo matemático, es información
y matemáticamente hay leyes y yo la podría utilizar. Hay un conjunto de cosas que se deben cumplir que de la optimización moderna, que es que esté orientada al final hacia la industria 4.0, que implica estandarizar, generar sistemas expertos, socializar todo esto, que es uno de los problemas que tenemos, y finalmente hacer uso cada vez mejor de todas las matemáticas y de todo lo que está disponible. Al final todo eso se concreta en que se está formalizando todo lo que es, se ha ido formalizando un lenguaje que, como lo ponemos acá, es un lenguaje que entiende el humano, lo entiende, o sea, para poderlo implementar lo tenemos que entender, pero que lo podemos implementar en un robot. O sea, ese lenguaje es implementable en un robot para que en adelante, y es universal para que sea el mismo en todos los robots, y ahora entonces yo sí puedo generar una conversación tipo hipotálamo artificial. Eso es lo que hace nuestro robot. Otra cosa que hace es mirar toda la integración, es que el mundo de la optimización es muy amplio, no es Python, como es el mundo de los científicos de datos, que normalmente tú que sabes Python y cómo trabajamos con Python y me busco las librerías de Python, oiga, no, mire, el mundo es muy, muy amplio, hay cosas que no se pueden hacer con estas herramientas o que hay que hacerlas conociendo, hay que entender las diferentes funciones. Y lo que hemos desarrollado en Optex es la capacidad de manejar como un sistema experto arriba, habla con todas las tecnologías, ¿sí? Tiene claro la composición de cómo se hace un modelo matemático, arranca los solvers y se convierte en tecnologías complejas hasta llegar a esa optimización paralela asincrónica, que es técnicamente lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tiene un sistema autónomo paralelo distribuido en tiempo real, pues es un sistema asincrónico, porque no, yo lo, pues, la opción de sincronizarlo es simplemente para control de experimentos, y se le ha generado, que es una de sus grandes potencias, el que genere automáticamente los problemas. Entonces, el robot se encarga de escribir todo el software. Lo que ocurre es que escribir un modelo matemático de los tamaños hacia donde vamos, si lo enfocamos con el esquema de programadores, es imposible. Es prácticamente imposible. O sea, va a ser un problema titánico en que toda la vida los programadores andan fundidos, programando todo el tiempo, y es pues entre más ecuaciones, más programadores para que escriban lo mismo. Si yo lo tengo todo robotizado, pues es un robot del que se encarga de hacerlo, y es como trabajamos. Internamente nos hemos conectado a muchas tecnologías, a las mejores tecnologías, entonces entre los servicios que se prestan es que todo está integrado, porque es que al final los algoritmos son los que resuelven los problemas, y los algoritmos no los producen compañías especializadas, como por ejemplo el caso de Gurobi, pues que es una compañía especializada en hacer algoritmos. Entonces, mire, con ese hay que contar, porque él tiene parte del negocio. Entonces, hay una forma de conectarlos, hay miles de formas de conectarse seguro. Hay otros que tienen otra parte del negocio, como el caso de Ample, que hacen lenguajes algebraicos. Entonces hay que ver cómo se conectan, todo lo hace automático. Una competencia de Ample, que es GAMS, que también hace modelos, pero que podemos encontrar dos clientes, dos usuarios que conocen uno mejor GAMS y el otro mejor Ample, y van a querer tener sus modelos en determinados lenguajes. Entonces el robot se encarga de entregar el lenguaje que quieran, pero también es porque pueden haber ventajas en un solver, en un ambiente que no tiene el otro, porque es un mercado de competencias. Lo mejor, si a mí me dicen para el dinero que mueve, ¿qué debe tener un usuario? Todo. Es que esto vale mucha plata. Y entonces conectividades a todo tipo de proveedores, es el caso de IBM, en el cual IBM es un jugador importante. Entonces voy a hablar de un triple que hemos hecho, por ejemplo, para cerrar esto. Entonces, IBM tiene todo un ambiente de desarrollo que se llama Cifrexio PL, que corre los modelos, tiene todo. Entonces tenemos herramientas para hacer modelos. Pero en el caso de IBM, pues tiene dos herramientas, tiene un ambiente que se llama Cypress Optimization Studio, y
El robot se encarga de hacer todos los programas, o sea, de generar estos programas que se ven acá. Programa IBM Log generado por el robot y con eso hago los modelos. Pero ahora viene el problema que veíamos del BI. Es que eso se hace para qué, para visualizarlo. Hay visualizadores, sí, de buena calidad, de la misma IBM, pero hay ambientes nuevos de desarrollo y de más orientados al usuario y más integrados, que es, por ejemplo, el caso de toda la suite que normalmente se maneja, así que integrada todo lo de que es Cognos, Planning Analytics, Cognos Analytics y TM1, el OLAP, que es todo un ambiente que ya cuando yo puedo y es la visión, la parte final, es donde lo tiene que ver el usuario, porque no tiene sentido hacerlo como lo hacíamos hace 50 años, que era que uno lo hacía como uno le daba la gana y luego se iba a donde el usuario a que él tratara y que pensara como uno. No, hoy en día el usuario piensa como le conviene y uno tiene que adaptarse. Esta es una salida en Planning Analytics con soluciones que se las produce Planning Analytics. Hay N1000 soluciones de diferentes casos, de diferentes proveedores, porque cada proveedor tiene, pues lo hace diferente, pero cada usuario lo que normalmente vamos a encontrar es que escoge un proveedor. Entonces, este es el usuario que escogió Planning Analytics, que es un servicio, pero hay otros. Entonces, por eso era que se ponía en la parte de sistemas de información de que esas salidas, esa visión que yo quiero tener de los datos, pues se ve es desde el punto de vista BI en la herramienta que se quiera ver. Ya para cerrar, pues los invitamos a otro webinar que están en la misma dirección de lo que hemos venido hablando, de difundir lo que está haciendo hipotálamos artificial, Artificial Intelligence. El próximo, este va a ser un webinar sobre un concepto, sobre la manifestación de todo lo que hemos venido hablando alrededor de un marketplace de matemáticas, de modelamiento matemático, que no existe en el mercado. Un sitio donde los usuarios, para poder bajar sus costos, pues van y compran modelos matemáticos, adquieren servicios de modelos matemáticos, todo en la nube como debe ser, y donde pues tiene desde fábricas de software, de modelos matemáticos como servicio y toda la parte del manejo de esa propiedad intelectual, que es el negocio. Y un evento que vamos a realizar especializado ya en el tema de transporte y logística, esto pues ustedes lo podrían acceder. Muchas gracias. No sé si hay preguntas, me demoré demasiado, pero si usted, alguna persona está interesado, voy a liberar los micrófonos. ¿Aló? Si hay alguna pregunta. La grabación, me preguntan por el chat, la grabación y el PDF se le enviará a las personas que están inscritas directamente donde la pueden descargar. Si alguna persona quiere hacer alguna pregunta, está abierto el micrófono, creo. Ya. ¿Qué tal, Jesús? Buen día. Una pregunta. Una vez que se implementa este tipo de soluciones, ¿Aló? ¿escuchas, Jesús? Bueno. Como que no, no hay preguntas, no se entendió nada. Bueno, si no hay pregunta, entonces
¿Quién queda como responsable? No, acá hay una pregunta que estoy respondiendo por el chat. ¿Quién queda como responsable una vez se implementa una solución de este tipo? Pues hay algo que uno por lo menos la visión nuestra es el usuario final cada vez más podrá comprar, como lo estamos ofreciendo en la visión final de un mercado de modelos matemáticos, podrá comprar pues todo lo que le venden los mercados. Cada vez son más digitales y entonces eso lo podrá comprar allá y podrá comprar un carro allá, pero el carro lo maneja el usuario y el responsable de que ese carro le echen gasolina y le den mantenimiento y le mantengan los datos y hagan todo lo que hay que hacer sigue siendo el usuario. Ya bajo contratos específicos creo que también a futuro cada vez más pues se contratarán operaciones de fuera, principalmente para los niveles bajos de la jerarquía de toma de decisiones. Es relativamente fácil subcontratar a una empresa y decirle usted encárguese de la operación del sistema. Y entonces corre todos los modelos matemáticos de scheduling, los corre solo y los pone, porque pues, ahí lo que manda es la ingeniería, los modelos están buenos, está corriendo y él los puede hacer y si le alimenta los datos, lo puede hacer un usuario externo. Pero en la medida que subimos en la escala jerárquica y vamos a la estrategia, pues es la decisión de la expansión de una cadena de abastecimiento siempre, en una empresa grande, siempre será responsabilidad de la junta directiva, por lo que implica. Entonces, eso no va a poder contratarlo y va a ser el responsable y habrá yo lo veo, pues hay una parte, eso se va a ir diluyendo y cambiando de color a lo largo de esa jerarquía, de la responsabilidad de la toma de decisiones. Lo que sí va a ocurrir, lo que sí yo creo que ocurre de todo esto, es que cada día van a haber funciones más automáticas, que es lo que uno ve con un comité de Sales and Operation Plan. Eso lo he visto en las compañías con las cuales he trabajado y uno lo ve, y con algunos clientes que hemos trabajado a largo plazo, pues uno ve cómo fue evolucionando. El primer día corrían el primer día corre el modelo matemático y dudan de él todos. Y todos van contra el modelo matemático y comienza la pelea. Entonces, y el modelo matemático comienza a ganar las batallas, 1, 2, 3, 4. Ya cuando va a 30-0, ¿sí? O va 29-1 y en el 1 se le corrigió porque era un problema, pues ya para el partido 31 ya nadie pelea. Y entonces, ya en ese momento, ¿qué función tiene que nos reunamos a decir que el modelo matemático está bueno? Ya sabemos que el modelo matemático está bueno y se le ponen controles. Entonces, el mismo modelo matemático va a sustituir cosas cada vez más grandes a futuro en empresas que estén bien organizadas. No sé si esa es la pregunta, si la respondo. Si hay otra pregunta. Bueno, no veo preguntas, entonces les agradezco mucho la participación y si estamos a la orden para resolver cualquier duda en lo que requieran de mayor información. Muchas gracias.